Mi aspiración de ser un agente del FBI me llevó al Islam. Teníamos un amigo de la familia que había trabajado con el FBI, así que le pregunté en un momento, de acuerdo, quiero ser agente del FBI, ¿qué debo estudiar? Me dijo, estudia árabe y persa. En mi primer año de universidad me encontré como estudiante de árabe, postulando a varios puestos en el FBI, obteniendo 2 pasantías y una oferta laboral como analista de inteligencia. Durante mi tiempo en el FBI hubo algunas cosas marcadas como alto secreto. Unos años después me encontré cerrando un círculo, primero trabajando para el FBI y luego encontrándome ahora hablando frente a un gran jurado. Comencé a escuchar el Corán. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Claramente no era de este mundo. ¿Quién es Adnan Adrian Woodsmith? ¿Puedes contarnos brevemente sobre tu vida? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Antes de ser conocido como Adnan, principalmente era conocido como Adrián. Nací en 1988, de madre estadounidense y padre británico. Fue en mi primer año de universidad cuando llegué al Islam. Durante ese tiempo pasé un total de 1 año y medio en el mundo árabe y Oriente Medio estudiando árabe. Luego terminé en California por unos años, donde me casé con mi esposa actual de 12 años. Y hemos estado en Providence, Rhode Island durante los últimos 10 años, donde he servido como imam y capellán musulmán en la Universidad de Brown y ahora soy candidato a doctorado en la Universidad de Harvard. Entonces, ¿cómo fue tu vida en cuanto a la fe antes del Islam? ¿En qué creías? No recuerdo todos los detalles, pero según cuenta mi madre, cuando tenía 7 años, fui yo quien exigió que encontráramos una iglesia, nos hiciéramos miembros para que finalmente pudiera ser bautizado. Porque para mí, la fe y la religión, el cristianismo eran lo más importante. Al crecer estuve involucrado en mi iglesia, muy involucrado en mi iglesia, hasta el punto de que, por ejemplo, en mi último año de secundaria daba el sermón en el Domingo de la Juventud y estaba involucrado de muchas maneras en la iglesia. Pero en mis años allí hubo cosas que vi en la iglesia y elementos del cristianismo que realmente me molestaban y que no entendía. Pero sabía lo suficiente como para saber que necesitaba una relación con Dios y necesitaba una religión. Y pensé, bueno, esta iglesia y el cristianismo en general son lo suficientemente buenos. Tal vez no pueda tener nada mejor que eso porque soy un ser humano limitado y con un intelecto limitado. Y por lo tanto esto es lo mejor que puedo tener en este mundo y es con lo que puedo conformarme. ¿Qué partes de esta creencia te molestaban? ¿Qué partes no tenían sentido para ti? Uno de los elementos no era necesariamente la creencia, sino la práctica. Primero, el hecho de que había todas esas diferentes denominaciones haciendo cosas muy diferentes en términos de su adoración y sus creencias. Uno de los aspectos clave también fue crecer en la iglesia y específicamente en la secundaria, viendo que el servicio religioso tenía una forma particular y luego cuando obtuvimos un nuevo pastor principal, un pastor principal interino que solo iba a estar allí durante 1 año, las cosas comenzaron a cambiar. La forma en que adorábamos comenzó a cambiar, todo el orden del servicio, él cambiaba cosas. Y eso me hizo preguntarme cómo es que la forma en que adoramos a Dios es tan fácilmente afectada por un hombre, tomando decisiones que otros no están de acuerdo. Casi como un abuso de poder de alguna manera. Eso me molestó. ¿Cómo comenzó tu camino hacia el Islam? Fue en 8º grado cuando tomamos una especie de prueba de aspiración profesional. Entonces en lo que obtuve la puntuación más alta fue en la aplicación de la ley y pensé, bueno, si entro en la aplicación de la ley podría convertirme en oficial de policía, pero si quería sobresalir lo máximo, lo más alto en la aplicación de la ley es el FBI. Desde ese momento supe que quería entrar al FBI. Teníamos un amigo de la familia que trabajaba como detective y había trabajado con el FBI. Así que tuve una serie de conversaciones con él y le pregunté en un momento, de acuerdo, quiero ser un agente del FBI, ¿qué debería estudiar? ¿Debería estudiar criminología, psicología o algo así? Y él dijo, no, me dijo, estudia árabe y persa. Dijo, necesitan hablantes de árabe y persa en este momento. Si sabes alguno de estos idiomas o idealmente ambos, serás seleccionado fácilmente para la organización. En mi primer año en Dartmouth College me encontré estudiando árabe. Parte de los requisitos de ser estudiante de árabe era tomar Árabe 10, Introducción a la Cultura Árabe. Y así, en el invierno de mi primer año estaba tomando este curso. Y recuerdo que un día en esa clase vimos un documental llamado
Islam, Imperio de la Fe. Y fue en ese video que escuché el adhan, el llamado a la oración por primera vez en mi vida. Y lo escuché en esa clase varias veces durante el transcurso del documental. Y recuerdo caminar por el paisaje nevado de New Hampshire y sentir durante días, quizás semanas después de eso, que todo a mi alrededor casi estaba repitiendo el adhan. Sentí que resonaba dentro de mí y sentí que estaba siendo llamado a algo. Y desde ese momento en adelante comencé a investigar el Islam. Al principio comenzó un proceso de, bueno, déjame entender esta parte. Y, esta parte tiene sentido. Esta práctica es algo que he estado buscando toda mi vida. Así que déjame hacer esto para ser un mejor cristiano. Cuando fui por primera vez a la sala de asociación de estudiantes musulmanes en el campus de Dartmouth College y tomé un pequeño folleto sobre la Salah que explicaba todos los detalles sobre cómo realizar la Salah, todas las condiciones para ello, todo lo que se dice en ella, leí eso y me di cuenta de que esto era lo que había estado buscando toda mi vida. Como Towards Eternity, necesitamos tu apoyo. Somos una organización benéfica que tiene como objetivo difundir el mensaje del Islam a todo el mundo en 10 idiomas. Con tu apoyo puedes ayudar a la gente a convertirse al Islam, renunciar al haram, empezar a rezar, llevar hijab, aprender a leer el Corán y así sucesivamente. Y obtener tu parte de todas estas buenas acciones, inshallah. Dona para la eternidad del mañana. No pierdas esta oportunidad de oro. Así que pensé, de acuerdo, déjame aprender, porque sabía que había crecido con pastores cristianos que habían adoptado esta práctica budista o tomado esto del hinduismo, esta parte del yoga o algo así, y se habían convertido en mejores cristianos gracias a ello. Así que pensé, de acuerdo, voy a tomar esta práctica musulmana, esta cosa de Salah y seré un mejor cristiano. En las vacaciones de primavera, en lo que llamamos un viaje misionero a New Orleans después del huracán Katrina, y estábamos tratando de ayudar a las personas devastadas por el huracán allí. Y en los momentos libres me acerco a los líderes del programa y les digo, ¿saben dónde está el este? Quería encontrar la Qibla y hacer Salah. Y pude notar que me miraban de reojo preguntándose, ¿qué está haciendo este tipo? Como cristiano, sí, faltaban unos 2 meses para que llegara al Islam en ese momento antes de tomar oficialmente mi shahada. ¿Cómo te sentías cuando rezabas como cristiano? Sentía que ese pequeño niño, Adrián, que estaba desesperado por respuestas y atormentado por ciertas preguntas en la vida, finalmente encontró su paz y finalmente tuvo sus respuestas. Entonces, después de 2 meses de esto, de adoptar partes del Islam esta práctica aquí y esta creencia allí, dejemos que esto informe mi creencia y práctica, mi vida como cristiano. Después de unos 2 meses de eso, me encontré en la sala de la Asociación de Estudiantes Musulmanes para la oración de los viernes por segunda vez y asistí a ese servicio, que fue una experiencia completamente diferente a ir a la iglesia mientras crecía. Se sintió como todo lo que necesitaba en un servicio de adoración. El discurso me habló directamente, fue completamente relevante, sentí que me conectaba con mi Creador. Y luego esa forma de todos alinearnos y inclinarnos y postrarnos. Fue algo completamente diferente a lo que había experimentado antes y así estoy sentado después de ese servicio en la pequeña sala de oración del campus y pensé, de acuerdo, he estado adoptando todos estos elementos del Islam. Esta es mi inversión en el cristianismo aquí. Y esto es con lo que crecí, lo que valoraba en el cristianismo. Y en los últimos meses he adoptado esta parte del Islam y esta parte del Islam y esta parte del Islam. Y estaba sentado allí mirando y pensando, puedo ver que tengo más invertido en el Islam que en el cristianismo. Así que supongo que eso me convierte en musulmán. Así que estoy sentado allí y pienso, supongo que soy musulmán. Es entonces cuando me acerco al imán y le digo, quiero convertirme en musulmán, quiero tomar mi shahada. Así que quiero preguntar, ¿por qué dejaste el cristianismo? ¿Viste algunas inconsistencias? Sí, nunca sentí que dejé el cristianismo. Nunca tomé la decisión de dejar el cristianismo. Fue una decisión para ser un mejor cristiano a través de estas diferentes prácticas y creencias. Y luego descubrí que realmente el verdadero cristiano, el verdadero seguidor de Cristo es musulmán. ¿Sabes? Darme cuenta de que Jesucristo, la paz sea con él, era musulmán y llamaba al Islam. Así que solo dejé el cristianismo en términos del tribalismo, de identificarme con una persona en particular y un grupo en particular.
Básicamente cualquier otra religión ahí afuera toma su nombre de un pueblo, una persona o una cultura, ¿verdad? El cristianismo de Cristo, el budismo de Buda, el judaísmo de los judíos, el pueblo de Judá. Y así, todos estos nombres se derivan de pueblos específicos. Pero luego tienes el Islam, que simplemente es un concepto y pertenece a todos. Y pertenecía a Jesucristo, la paz sea con él, y ahora me encontré tratando de ser un mejor cristiano, que ese era un nombre mejor para mí que cristiano, que era musulmán. Entonces, ¿cuál fue la reacción de las personas a tu alrededor a tu conversión al Islam? Mi madre le tomó unos meses aceptarlo y tomo responsabilidad por eso yo mismo, porque se lo dije el día que tomé mi chajada. La llamé al final del día y le dije, mamá, quiero hablar contigo sobre algo. Ella dijo, Adrián, estoy saliendo por la puerta. ¿Puede esperar? Estoy yendo a un concierto de la Sociedad Bach. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Y le dije, mamá, me he convertido al Islam. Y ella dijo, tengo que irme. Hablaremos de esto más tarde. Adiós. Y así estaba preocupada y sabía desde su perspectiva que estaba pasando por una semana difícil. Le tomó tiempo aceptarlo. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Entraste al FBI como musulmán? Correcto, así que mi aspiración de ser un agente del FBI me llevó al Islam en última instancia. Fue por querer ser un agente del FBI que aprendí árabe. Es por aprender árabe que fui expuesto al Islam y luego al estar expuesto al Islam me convertí en musulmán. Y así me encontré ahora en mi tercer año y luego cuarto año de universidad, postulando a varios puestos en el FBI, obteniendo 2 pasantías. Trabajé en el verano en Washington, D.C. y por lo tanto tenía una autorización de alto secreto. Significa que pasé por una investigación de antecedentes. Entonces el FBI había investigado toda mi vida. Cada lugar en el que había pasado tiempo hablaron con todo tipo de personas con las que alguna vez me había asociado en la vida y tuve que pasar por un polígrafo, pasar por una prueba de detector de mentiras, me preguntaron sobre mi vida y pasé por una serie de exámenes y después de un periodo de algo así como de 6 a 8 meses fui calificado por el gobierno para ver material gubernamental secreto si alguna vez surgía la necesidad. Y así durante mi tiempo en el FBI hubo algunas cosas marcadas como clasificadas y secretas y hubo una oración que vi durante mi tiempo allí que estaba marcada como alto secreto. ¿Ahora fuiste aceptado en el FBI? Tenía la autorización de alto secreto, tuve 2 pasantías con ellos y una oferta de trabajo como analista de inteligencia, entonces podía ver mi trayectoria en la organización. Tenía mis contactos con los lingüistas, iba a ser un lingüista. Una vez que alcanzara la edad de 26 años sería lo suficientemente mayor para postularme al puesto de agente especial y luego mi carrera continuaría desde allí. Entonces ahora eras un musulmán en el FBI. ¿Qué tipo de experiencia fue y qué pasó después? Conocí a muchas personas realmente sinceras y comprometidas, pero estaba despertando lentamente y me tomó un tiempo. Pero estaba despertando lentamente a la blancura de una manera, en términos de crecer como blanco americano. Creces complaciente con la forma en que son las cosas y piensas que está bien, simplemente llevaré una buena vida, encontraré una buena casa y conseguiré un buen trabajo, intentaré no lastimar a nadie y seré una buena persona, sin saber que la casa que eliges y el trabajo al que entras y la educación que obtienes, todo contribuye a un sistema de opresión y subyugación en los Estados Unidos y en el extranjero. Porque creces como occidental pensando que está bien, la policía está aquí para protegernos. Pero si creces como una comunidad minoritaria puedes entender, bueno, claro, eso es parte de ello, pero también inflige mucha violencia y daño en las comunidades también. Y de manera similar, el FBI, sí, el FBI lleva a las personas que han hecho cosas horribles a la justicia. Restaura los derechos de las personas a quienes se les han quitado sus derechos, pero también es una función de una organización política. Es política en su núcleo. Está en el mejor interés de los políticos ver cuál es la amenaza de hoy. Y esa amenaza a la que el FBI está dedicando recursos. Me tomó un tiempo darme cuenta y fue solo un año después de mi pasantía. Y luego comencé a pensar en el matrimonio con esta hermana en particular en la que estaba interesado. Y una conversación que tuve con su padre realmente me hizo darme cuenta de que no podía mantener estas 2 cosas en tensión por más tiempo. Siempre estuvieron en tensión y ya no podía equilibrarlas. No podía servir tanto a la comunidad espiritual y religiosa que significa tanto para mí y servir a la organización que estaba haciendo tanto daño a ella también. Entonces, ¿por qué dejaste el FBI? Era una carrera con la que habías soñado durante mucho tiempo. ¿No fue difícil dejarla por tu religión? Es interesante. Fue difícil y no fue difícil al mismo tiempo.
No fue difícil en ese momento cuando tomé la decisión, porque recuerdo que estaba sentado en la sala de estar de la casa de mi futuro suegro. Estaba sentado con este hombre afgano, un hombre increíble y amable. Tenía tanto amor, calidez y todo, y me dio la bienvenida a su hogar. Estaba emocionado de que yo parecía ser un tipo respetable y estaba interesado en casarme con su hija. Entonces estamos teniendo esta conversación sobre eso y sobre mis aspiraciones en la vida y hacia dónde veo que voy y cómo su hija encajaría en esto. Y aquí está él, este hombre increíble, acogedor y alentador, y de repente su rostro se pone serio y dice: entonces creo que necesitamos musulmanes como tú en el FBI, pero no creo que ese musulmán pueda estar casado con mi hija. Y estoy sentado ahí sintiéndome pequeño, de repente intimidado por este hombre. Y me doy cuenta de que tiene razón, tiene toda la razón. Y eso ya no me sentía bien. Y luego en ese momento, cuando mi suegro lo llevó al extremo, me di cuenta de que tener a esta mujer increíblemente inspiradora como compañera de vida para el resto de mi vida y criar hijos con ella, para mí o la tenía ella o tenía una cierta trayectoria profesional que ya me estaba haciendo sentir un poco incómodo. Preferiría elegirla a ella y ver qué sucede. Estar en el FBI fue lo que me dio enfoque, es lo que me dio dirección. Me dio un sentido de misión y propósito en la vida. Y cuando eso me fue quitado, me quedé con un sentimiento de: bueno, quiero servir a la comunidad musulmana, quiero aumentar mi conocimiento, lo cual, alhamdulillah, estoy bendecido. Alabado sea Dios, pude obtener ciertas ijazas, ciertas autorizaciones tradicionales para poder enseñar el Corán, la memorización del Corán, fundamentos de jurisprudencia, de credo, teología y espiritualidad islámica, entre otras cualificaciones. Y entonces tenía esta misión y propósito general de servir a los musulmanes y aprender sobre el Islam. Al final del día tenía un sentido de propósito supremo y eso es lo que el Islam me dio en términos de adoración a mi Creador, pero también tengo que hacer algo en este mundo mientras estoy aquí. Y luego, unos años después, me encontré cerrando el círculo en términos de trabajar y hacer trabajo para el FBI y ahora avanzando rápido. Estoy en el puesto de capellán musulmán en Brown, un imam en la comunidad de Rhode Island, y son los años en los que ISIS es visto como esta gran amenaza existencial para América que todos temen. Y entonces el agente local de contraterrorismo en Providence en ese momento se pone en contacto conmigo para establecer una relación. Sé lo suficiente sobre lo que está haciendo y que no puedo rechazarlo completamente, pero tengo que mantenerlo a distancia debido a lo que quiere investigar en la comunidad y el daño que puede causar sistemáticamente. Este agente del FBI está tratando de desarrollar una relación conmigo. Mientras tanto, estoy conociendo a varias personas de la comunidad y llego a conocer a un hermano que está en el sistema penitenciario de Rhode Island y me cuenta una historia que le ocurrió. Dijo cuando estaba en prisión. Después de un tiempo, un asistente del fiscal de los Estados Unidos aparece en mi oficina en Brown con una citación, que es un documento legal que dice: si no nos das cierta información, te meteremos en la cárcel. Y en ese momento tuve que ponerme en contacto con mis contactos, conseguir un abogado para asegurarme de protegerme durante todo el procedimiento. Y me encontré hablando frente a un gran jurado. Así que estoy en una sala con un gran jurado. La forma en que funciona un gran jurado, que no es como un jurado de juicio en un tribunal de América. La forma en que funciona un gran jurado es que una vez que el fiscal termina, entonces los miembros del jurado pueden hacer las preguntas que quieran. Y había 20 solo ciudadanos promedio de Rhode Island en esa sala. Y comenzaron a hacerme preguntas sobre el Islam. Y pude notar, miré al fiscal de los Estados Unidos y pude ver que se estaba sintiendo muy incómodo. Y una de las... era una mujer tan dulce. Una de las personas allí me preguntó, dijo: mencionaste cómo este hermano eras una especie de mentor para él, un mentor espiritual, y ahora esta situación de tener que dar su información personal a nosotros, al fiscal y a la gente del FBI y todo esto, ¿ha afectado tu relación con él? Y yo dije: Dios te bendiga, por supuesto que sí, gracias por preguntar. Es una situación realmente desafortunada, pero por supuesto pude ver que el fiscal de los Estados Unidos no estaba contento de que las personas en este gran jurado simplemente estuvieran viendo la humanidad de toda esta situación y lo realmente absurdo que era en última instancia. Después de convertirte al Islam, ¿alguien a tu alrededor se inspiró en ti y se convirtió al Islam? Casi 10 años después de convertirme al Islam, mi abuela, fui a su casa un día y ella estaba empezando, falleció con un cierto nivel de demencia.
y entonces estaba empezando a volverse un poco menos presente, pero más infantil, y tenía esta inocencia infantil en ella. Y un día fui a su casa, la visité como solíamos visitarla siempre con la familia de mi padre y mis hermanos allí, y ella me miraba con tanta atención y me dijo algo como, esa cosa que haces cuando subes arriba, quiero hacerla contigo. Y pensé, esa cosa que hago cuando subo arriba, ¿de qué está hablando? Y me di cuenta de que era cuando pasamos horas allí y llega la hora de hacer oración. Me disculpaba para ir a rezar Duhur o Asr arriba, y ella lo notaba y veía la calidad de cómo lucía al ir y regresar. Y entonces ella dijo, eso era a lo que se refería. Y dije, oh, ¿te refieres a rezar? Y ella dijo, sí, eso. Entonces le dije, está bien, puedes rezar conmigo. Y entonces la dirigí en la oración y luego regresé otro día y ella dijo, ¿podemos hacer esa cosa donde subes arriba? Y le dije, está bien. Y entonces le dije, mira, puedo hablarte sobre el Islam y sobre el profeta Muhammad, la paz sea con él. Y ella dijo, oh, sí, por favor. Y entonces ella era una mujer tan encantadora y bendecida. Dios la bendiga. Nunca he conocido a una mujer tan dulce como ella. Y entonces le conté todo al respecto y le hablé de la ilaha illallah, sobre la declaración de fe, que no hay Dios sino Alá y lo que eso significa. Y quién es Muhammad, la paz sea con él. Y ella estaba tan lista para aceptar. Entonces tomó su shahada allí, dijo la declaración de fe allí. ¿Qué te impresionó más del profeta Muhammad? ¿La paz sea con él? Al leer sobre su vida, me quedó claro que era alguien completamente sin culpa, haciendo exactamente lo correcto en la vida. Creo que eso fue clave. Siempre he sido perfeccionista, siempre queriendo hacer lo correcto, siempre profundamente molesto cuando siento que he hecho lo incorrecto. Y entonces poder conocer los detalles íntimos, momento a momento de la vida de este hombre inspirador. Fue un verdadero sentido de sanación para mí, tener un sentido de lo que significa ser la mejor persona que puedo ser. Y entonces solo verlo en todas estas situaciones, mientras leía estas narraciones y escuchaba historias de él y llegaba a conocerlo, toda su vida es una sanación para mí. Entonces hablaste de algunos ayat en el Corán que te convencieron de que esto debe ser divino. ¿Puedes dar solo 1 o 2 ejemplos que tienes en mente? Crecí como pianista clásico. Era bastante destacado en ese aspecto. Tocando piano mientras crecía y haciendo recitales en solitario de 1 hora, gané algunas competencias. Entonces la música y el sonido eran muy importantes para mí. Creo que esa es una de las razones por la que el Adham me impactó tanto, solo escuchar la belleza y la simplicidad de eso. Y luego, tan pronto como comencé a escuchar el Corán, supe que claramente no era de este mundo para mí. Habiendo crecido en una tradición musical, y luego solo la simplicidad y la especificidad de la recitación, me enamoré del arte de la recitación del Corán de inmediato. Y entonces una de las primeras cosas que me atrajo del Corán no fue necesariamente la sabiduría que encontré en él, que era profunda, sino simplemente el sonido puro. Simplemente no me parecía humano. Hermano Adnan, muchas gracias por tus respuestas sinceras. Aprendimos mucho de ti. Que Allah te recompense por todas las cosas que haces por esta ummah. Jazakallah khairan por estar con nosotros. Que Allah también te recompense a ti. Ha sido un gran placer y honor estar aquí. Muchas gracias.